este video vamos a ver el top mejores juegos para Xbox Series de este 2023. Ustedes saben que después del ciclo desigual con el Xbox One, estas últimas consolas de Microsoft tienen como objetivo volver a encaminar el barco en términos de videojuegos y potencia. La Xbox Series X es una consola bastante potente de una generación bastante avanzada que rivaliza inclusive con las PCs, mientras que el sospechoso o la Xbox Series S es un recurso provisional más asequible para aquellos que sienten curiosidad por probar nuevos juegos. Realmente aquí no hay escasez de juegos para jugar en cualquiera de las dos consolas gracias al Xbox Game Pass, que realmente brinda a los jugadores un acceso inmediato a lo que sería una biblioteca de juegos antiguos y nuevos, y este catálogo realmente ha incorporado un valor adicional, además de todos los nuevos juegos disponibles en este sistema. También se aprovechan bastante las especificaciones técnicas, pero sabes que la Xbox Series inició y ha seguido creciendo en lo que se refiere a exclusivos. Sabes que dieron un gran salto con Halo Infinite y Forza Horizon 5, que dieron un buen impulso a la biblioteca de la consola luego de su primera. Más juegos se han ido adicionando después de la adquisición de Bethesda. Ustedes saben que vendrán ahí exclusivas como Starfield, Redfall y posibles adiciones nuevas cuando llegue, si se da, la adquisición Activision Blizzard. Esto reforzaría un poquito más, pero aún así hemos traído aquí un lote de juegos nuevos y algunos ahí que sacan realmente el potencial de la Xbox Series, que yo he dominado como los mejores juegos de Xbox Series que tú no deberías perderte. Y empezaremos con los shooters. Realmente debemos incluir este Resident Evil 4 Remake. Antes de empezar con un poco de nostalgia, debes saber de que este no es el Resident Evil 4 de 2005. Realmente aquí se lanzó una nueva versión, toma por toma. Realmente es una nueva versión que realmente ha transformado este juego y no ha tenido miedo en descartar lo que no funcionó, y realmente le da un giro totalmente creativo desde la historia hasta el diseño, con nuevos niveles, un combate realmente extremadamente mejorado. Aquí Capcom realmente te ofrece todo lo que deseas en esta revisión estelar de uno de los títulos más icónicos de la serie de Resident Evil 4. Es un juego súper rankeado que realmente tú deberías probar. Y continuamos con Call of Duty Modern Warfare 2. Realmente esta entrega de Call of Duty este año es un poco de mezcla de imágenes significativas y un multijugador clásico, a pesar de que este juego ha tenido algunas altas y bajas, algunos problemas de ritmo, pero realmente estas opciones que ha traído este videojuego realmente le han aportado. Call of Duty Modern Warfare 2 les da a los fanáticos de Call of Duty lo que quieren: otro juego de Call of Duty, una guerra vertiginosa, y la personalización detallada de armas. Aquí realmente se han ido a otro nivel. Este es uno de los juegos shooters primera persona que realmente tú deberías probar. Y continuamos con Overwatch 2. Realmente esta secuela de Overwatch, ahora en una versión gratuita. Sabemos que Overwatch no es tan nuevo, pero definitivamente esta versión es una versión mejorada. Le ha dado a la serie una nueva vida tanto para los fanáticos incondicionales como yo, como para los recién llegados. Aquí tendremos nuevos héroes. Junker Queen y Sojourn se han unido a la lucha, han venido con sus detalles, y los viejos héroes realmente han aprendido nuevas habilidades y hay más lanzamientos de nuevos personajes por ahí. Ellos han hecho un roadmap bastante interesante. Realmente la marca especifica que este shooter basado en objetivos para Overwatch 2, realmente te adelanto, no es un juego para todo el mundo. Es un juego que realmente debes eh, tener una coordinación, concentrarte, pero si te gusta todo esto, realmente vas a estar bastante bien. Y es un juego que yo entiendo que todos debemos probar. Y continuamos con un favorito, Halo Infinity. Realmente este juego ha sido controversial, ha tenido buenas notas. Este lanzamiento escalonado de Halo Infinity realmente ha sido raro. La campaña, el modo multijugador, ha sido realmente movimientos que no entiendo, pero ambos resultaron ser mucho mejores de lo que sugerían las impresiones iniciales. Algunos de nosotros tuvimos la suerte de ver lo bien que se perfilaba este juego en función
de los periodos de prueba, pero ahora el modo competitivo aquí realmente le ha dado una vida a largo plazo a este Halo Infinity y francamente es increíble. Este juego se ve hermoso, es un juego que tiene muchos detalles que merece bastante la pena probarlo y este juego realmente te vuelve al viejo estilo de shooters que Halo no solía realmente acostumbrar. Recuerda que hubo un cambio en Halo 5, pero aquí este lugar que es conocido para nosotros los fanáticos intenta seguir las tendencias establecidas por otros juegos del género como shooters. Por ejemplo, lo que se refiere a la arena. Este juego se siente en sí como la verdadera secuela del modo multijugador de lo que era Halo 3 que los fanáticos han estado esperando durante más de una década. Y continuamos con un grandioso juego y es este Hitman 3, un juego que ha recibido bastante buenas críticas y en los últimos años IO Interactive ha logrado sacar la bola de la cancha. Aquí realmente este juego de acción y sigilo ha recibido un gran impulso de adrenalina en el 2016 con la primera versión de este juego. Realmente reiniciaron la trilogía y ahora iniciaron con este World of Assassinations. Hitman introdujo aquí un ingenioso elemento tipo rompecabezas de la serie que realmente le da una larga duración al juego y aquí te permite también encontrar formas bastante creativas, escandalosas también para eliminar tus objetivos. Aquí la serie solo se ha mantenido constante desde entonces y ahora Hitman 3 te ofrece aquí una culminación perfecta de esta trilogía. Aquí, por ejemplo, en esta versión, en la parte 3, aquí no cambia la fórmula realmente de ninguna forma, pero aquí opta por duplicar lo que hizo que estos juegos anteriores fueran tan divertidos. Aquí los niveles son mejores que nunca y te ofrecen espacios abiertos, un nivel de expansión interesante y llenos de desafíos y sorpresas. Realmente el Hitman 3 es impresionante. El nivel de misterio en lo que se refiere a los asesinatos de Dartmoor, él realmente es especial y digno de mencionar aquí trayendo una configuración clásica tipo película. Es esencialmente una grasa, señores. Realmente aquí los tres juegos de Hitman han sido importantes y realmente los niveles de Hitman 1 y Hitman 2 con esta Hitman 3 lo convierte en la edición completa del videojuego. Realmente empezaron un poquito mal, pero hoy día Hitman 3 es un juego que debes realmente probar y es un juego imprescindible para aquellos que tienen una Xbox Series. Y continuamos con este juegazo y es el Destiny 2. Si bien la franquicia de Halo cambió de manos, los creadores originales, señores, Bungie, aún ellos muestran el dominio en lo que se refiere a este género de First Person Shooter con esta nueva IP de Destiny. Aquí Destiny 2 ha evolucionado mucho a lo largo de los años hasta convertirse en uno de los juegos shooters tipo servicio más populares del mercado. Diga lo que tú digas. Ese éxito se mantiene a través de algunos altibajos, obviamente, en lo que se refiere al contenido, opciones, lo que se refiere a jugar cooperativo, simplemente por lo sólido y divertido que es este juego en términos de armas, habilidades. Destiny 2 se siente muy bien para jugar y es importante para la mayoría de los jugadores saber de esto, porque el juego demanda bastante, tiene toneladas de contenidos PvE, especialmente ahora con tantas expansiones, además de los modos PvP más tradicionales. Si eres de aquellos que te gusta el PvP, si te gusta, por ejemplo, este way de Destiny, y realmente siempre lo he dicho, Destiny es de cierta forma la evolución de lo que debió ser Halo en algún momento, pero Destiny 2 es uno de los juegos que tú deberías probar si tienes una Xbox Series. Y continuamos con lo que es Control en su edición definitiva. Ustedes saben que Control era un gran favorito de los fanáticos cuando se lanzó originalmente en 2019. Este juego de acción, fuera de lo que es la serie de Remedy Entertainment, te ofrece realmente muchas cosas, por ejemplo, telequinesis. Realmente los efectos son impresionantes. Una historia realmente, la verdad, es extraña. No entiendo mucho, es una loquera. Pero el juego incluso obtuvo una codiciada nominación al juego del año en los Game Awards del 2019. Ahora, los propietarios de consolas de próxima generación pueden obtener esta versión Ultimate Edition
que realmente contiene todos los DLC en un solo paquete. También trae algunos features que francamente hace que el juego sea aún mejor. El juego está mejor pulido. Si bien, como te digo, el control original sufrió de algunos contratiempos tecnológicos y una velocidad de frames inestable, la versión de próxima generación en este sentido funciona bastante mejor. Aquí realmente la tecnología de este juego significa que vas a ver mucho mejor gracias a lo que es el Ray Tracing que trae esta versión, que fue exclusiva de la Ultimate Edition, para aquellos jugadores que se lo perdieron aquella vez, que no lo jugaron. Esta próxima versión de nueva generación aquí es una excusa perfecta para aquellos que buscan un juego AAA más ingenioso que se lanzaron en los últimos años. Un juego que ha tenido buenas críticas, pero en realidad, este juego es uno de los juegos que tú no deberías perderte si eres poseedor de una de esas series. Y continuamos con lo que es Resident Evil Village. Después de un par de remakes que por sí solo realmente han sido fantásticos, aquí Capcom volvió al estilo first person shooter de Resident Evil 7. Realmente es una de las primeras entradas a estos sistemas de nueva generación y este Village es una secuela directa de Resident Evil 7. En sí este juego no está tan centrado en el terror como su predecesor, pero adopta un enfoque más equilibrado en lo que es la acción y a veces me da miedito porque intenta sentirse como un Resident Evil 4, pero en sí no es así. El pueblo en el que está desarrollándose este juego aquí tiene otras cosas que realmente se va abriendo, vas descubriendo a medida que avanzas en la historia. Aquí vas a recolectar nuevas armas y herramientas para desbloquear áreas. Aquí también hay un gran elenco de villanos favoritos, realmente son muy buenos, junto con algunas revelaciones sobre los elementos básicos de la serie que realmente hace una conexión con lo que era el pasado. En fin, Resident Evil Village es un viaje emocionante, un concentrado y variado en lo que se refiere de inicio a fin. Y continuamos con este juegazo, señores, High on Life. Este juego tenía mucho que no me reía en un videojuego y este juego es de los creadores de la exitosa serie animada de ciencia ficción Rick and Morty. Aquí High on Life es un juego shooter realmente sorprendente que te ofrece una divertida aventura espacial con este clásico humor de Justin Roiland, que esta historia se centra en un protagonista que no tiene nombre, su hermana en medio de un conflicto alienígena. Realmente sus padres están de vacaciones y todo esto ocurre dentro de este proceso. Aquí no te voy a dar muchos spoilers, pero en sí esta pequeña y encantadora aventura de travesuras, shooters y bromas internas realmente hacen de High on Life un juego que tú deberías probar. Este juego, te digo, me falta todavía terminarlo, pero es un GOTY en lo que se refiere a diversión y en términos de shooters. Y continuamos con los juegos de aventura, juegos de rol. No podemos dejar de iniciar si no es con Elden Ring. Este entusiasmo que rodeó a Elden Ring fue el más alto que realmente haya tenido un juego tipo Souls, y de alguna manera este equipo de From Software logró superar todas las expectativas en todos los niveles. Este juego abrió nuevos caminos y fue el primer título mundo abierto de este equipo y oye, fue excelente. Este juego revitalizó el género de una manera nunca vista desde lo que es Zelda Breath of the Wild, pero fue llevado a un nivel aún mayor. Aquí este estilo de combate tipo Souls es súper fluido, satisfactorio como siempre. Los calabozos están diseñados con un delicado cuidado, señores, y precisión. Los jefes son desafiantes y únicos y el juego nunca se siente como si tú estuvieras repitiéndolo así. Hay docenas de tipos de armas, hechizos, encantamientos, formas de construir a tus personajes que hacen que este juego de alguna manera se sitúe en la cúspide de los juegos de rol, de acción. Estos juegos mundo abierto y tipo Souls, óyeme, si te gustan este tipo de juegos, aquí no te tienes que temer a este tipo de juegos que sean tan difíciles. Realmente Elden Ring es un juego bastante accesible y tú que tienes una de sus series, tú deberías probar. Y continuamos con un gran reciente y es este Star Wars Jedi Survivor. Este juego realmente no llegó muy bien, pero para que sepas, es una secuela de la excelente Star Wars Jedi
Fallen Order del 2019, pero en este caso este juego amplía en casi todos los sentidos lo bueno que trajo el Fallen Order. Realmente tiene sus temitas, pero aquí esta historia se siente un poco más ambiciosa al mismo tiempo que la anterior, ya que todos los mundos que los jugadores pueden explorar como tal están más repletos de contenido que antes. Anteriormente era un poquito vacío y aquí el combate se ha perfeccionado para que aún sea más divertido gracias a estas nuevas posturas y ventajas que los jugadores pueden usar. Aquí esta aventura en Star Wars está completamente dedicada para un solo jugador y realmente es sustanciosa, porque la anterior realmente yo tengo mis situaciones porque era muy repetitivo en cierto sentido, pero este juego puede mantenerse más entretenido y aquí vas a durar alrededor de algunas 20 horas o más, dependiendo qué tanto te guste la narrativa de Star Wars. En este caso es un poco más cautivadora, pero en sí este es uno de los mejores juegos de Star Wars jamás creado, por lo que los fanáticos de la franquicia no deberían perdérselo. Realmente aquellos que probaron Star Wars The Force Unleashed, Force Unleashed 2, realmente deberían probar este Star Wars Jedi Survivor. Y continuamos con lo que es Sea of Thieves. Y este es uno de los primeros juegos en llegar al Game Pass. Al principio fue muy criticado, pero realmente el juego tenía un contenido como un poquito básico. Sin embargo, luego de tantos años y temporadas, este juego se ha vuelto bastante profundo y el juego ha logrado ganar una nueva oportunidad en términos de vida, porque hay docenas de actividades, cosméticos, características, contenido para jugadores individuales o en grupo. Se ha convertido en el simulador de piratas por excelencia. Y realmente con este encanto y este estilo que tiene realmente humorístico, y también es un tanto despreocupado por el tema de su desarrollador, que es conocido, Rare, por si no sabes. En este juego aquí eres libre de jugarlo como tú quieras, si eres un jugador serio, casual, como tú quieras. Aquí tendrás muchas cosas que descubrir con tu tripulación. Ningún otro juego ha dado en el clavo con esta sensación real de ser un pirata, ¿sí? Y aunque este juego inicialmente tampoco dio en el blanco al principio, ciertamente es un juego que vale bastante la pena probarlo al día de hoy. Si eres de aquellos que llegó, tienes tu esos series, tienes un corito, un grupo de amigos, deberían probar lo que es Sea of Thieves, que hoy se ha vuelto en uno de los mejores juegos tipo simulador de piratas que vas a encontrar en este momento. Y continuamos con lo que es Scarlet Nexus. Aquí nadie te va a culpar si confundes este juego con algún proyecto de Platinum Games. Este juego es un juego de rol, de acción, que presenta este tipo de combate rápido, complejo, algo que tú esperarías de algún Bayonetta o un Vanquish. Y la ambientación futurista realmente hace que este juego sea como algo que ya tú has jugado, si has jugado este tipo de juegos. Y en verdad este juego proviene de Bandai Namco, que ha sido una elegante joya escondida en lo que se refiere a una narrativa salvaje, retorcida en términos de peleas intensas. Realmente aquí el gancho principal de este juego, Scarlet Nexus, es que el jugador puede usar telequinesis y lanzar objetos a los enemigos, al igual que control. Esto va de la mano con lo que es el hack and slash, que permite a los jugadores acumular algunos combos asombrosos, y su complejidad no se detiene ahí. Los jugadores pueden traer aliados, cada uno de los cuales tienen algún poder tipo elemento diferente que aumenta el conjunto de movimientos estándar. Aquí los aliados pueden agregarte poderes eléctricos y un conjunto de movimientos, mientras que otros pueden ralentizar el tiempo temporalmente. En sí, la alegría de este Scarlet Nexus es ver cómo todas esas pequeñas cosas, estas habilidades, pueden unirse e interactuar para crear un ballet de acción colorido y disfrutable. Y continuamos con este Assassin's Creed Valhalla. Este juego de generación de esta consola ha sido uno de los juegos más grandes posibles en términos de Assassin's Creed. Este juego fue lanzado para Xbox Series X, Series S, y es un gigante de mundo abierto que amplifica todo lo de la franquicia Assassin's Creed. Y aquí tiene para ofrecer este toque de tipo vikingo, con una historia principal que te mantendrá ocupado durante algunas 60 horas más o menos, y una lista interminable de actividades para completar. Es este tipo de juego que
puedes jugar durante meses porque hay muchas cosas para hacer y realmente hay muchas cosas para disfrutar. Realmente aquí en la riqueza que tiene su sistema, ya sea de que se trate en que tú quieras construir algún tipo de shelter, descubrir misiones orgánicas en todo el mundo o crear la máquina de ataque definitiva. El juego te ofrece mucho en lo que los jugadores pueden aquí mantenerse entretenidos. No todas las mecánicas del juego dan en el blanco, algunas fallan, pero realmente el resultado es una expansión de Assassin's Creed creada para el tipo de jugador que solo quieren perderse en un mundo abierto en la franquicia de Assassin's Creed. Realmente es un excelente juego que tú deberías probar. Y continuamos con este Like a Dragon Ishin. Este juego tiene lugar en 1867 durante la era Bakumatsu, que cambió el régimen de Japón, y está protagonizada por Sakamoto Ryoma, un personaje que parece al ex protagonista de la serie en Like a Dragon. Esta entrega de Like a Dragon se renueva lo que sería el oeste y es un juego bastante chévere para los fanáticos de este género o veteranos, como también para los recién llegados de esta franquicia Yakuza. Y obviamente te presento lo que sería también Yakuza Like a Dragon. Realmente esta serie de Yakuza de Sega ha ido en aumento durante bastante tiempo y esta franquicia de nicho ganó esta popularidad constante en los últimos años y justo a tiempo porque Yakuza Like a Dragon marcaría lo que sería el comienzo en estas consolas de nueva generación. Lo que alguna vez fue una extraña rareza, ahora es como un as en lo que se refiere a Microsoft, porque así Microsoft ha podido traer grandes juegos a lo que es el servicio, y este juego ha sido uno de los grandes elogiados por parte de la crítica, que lo han convertido en un elemento diferenciador en términos de juego. A diferencia de los juegos anteriores de Yakuza, Like a Dragon cambia la acción de los beat 'em ups por el combate por turnos. Aquí los jugadores organizan un grupo de 4 personajes que luchan en conjunto en la batalla y pueden usar el entorno a su favor. Si bien este concepto central es un punto de partida para la franquicia, aún conserva su extravagancia en términos de jugabilidad. Las características que trae con sus misiones son impredecibles, las misiones secundarias también son interesantes, y para los jugadores que nunca han jugado ningún tipo de juego de Yakuza, tranquilo, Like a Dragon es un punto de partida perfecto para aquellos que inician un nuevo capítulo en esta franquicia. Continuamos con este Immortal Phoenix Rising, este juego que es bastante imprescindible de jugar. Ubisoft se ha convertido en sinónimo de juegos de mundo abierto durante la última década, digamos. Franquicias como Assassin's Creed continúan realmente dando cátedra al más alto nivel en este género, con lo que se refiere a juegos de mundo abierto realmente repletos de contenido, pero en sí no hay escasez de opciones para elegir cuando se trata de este largo catálogo que tiene Ubisoft. Aquí con Immortal Phoenix Rising no debes pasártelo por alto, porque si bien su nombre no es tan conocido como muchos otros juegos de las franquicias de Ubisoft, realmente el estudio ha puesto realmente el pie con este nuevo IP que podría ser una nueva franquicia más emocionante de la compañía durante muchos años. Aquí con Immortal Phoenix Rising, esto sería como un Assassin's Creed, una liga ahí más o menos, y Breath of the Wild, basado en lo que se refiere a la movilidad, a la interacción que tiene Zelda. Este juego trata de ofrecer a los jugadores una nueva exploración más fluida y gratificante. Esto significa que el juego trata menos de seguir lo que sería una lista de verificación de actividades, por ejemplo en el mapa, que es lo malo de este tipo de juegos mundo abierto, pero aquí la idea es descubrir secretos dentro del mundo. Es un juego vibrante y es divertido que utiliza lo que sería la mitología griega, que es algo que me gusta bastante, para crear una entretenida experiencia mundo abierto que ofrece a los fans de Breath of the Wild, por ejemplo, algo nuevo que probar. Y continuamos con The Tunic. Si hay una franquicia que casi todo el mundo quiere, pero solamente la puedes tener en consolas de Nintendo, son los títulos de Zelda. Si bien no podemos obtener aventuras oficiales del héroe de Hyrule que viste una túnica, podemos obtener algo bastante clásico y bueno, y realmente algo que ha sido fuertemente inspirado en ello ha sido The Tunic. Este juego te hace tomar el control de un pequeño zorro con una túnica verde, empuñando una espada y un escudo, y
Aquí tú te imaginas a Link. Aunque realmente tiene los rasgos de Zorro, este personaje principal tiene una inspiración que no se detiene solo en el diseño visual, sino también en lo que se refiere a la jugabilidad. Aquí vas a explorar un mundo grande y confuso, lleno de acertijos, monstruos y realmente vas a luchar y luchar a lo grande, porque este juego, mientras tú vas aprendiendo el idioma de cómo es este juego, cómo funciona, realmente se vuelve un poquito más gratificante. Este giro que tiene de recopilar el manual del juego durante el juego en sí es una manera bastante simple pero fantástica y realmente te sumerge en esta experiencia que te ofrece The Tunic. Continuamos con lo que es Psychonauts 2. Realmente este juego ha sido una prueba importante para Microsoft, a pesar de que este juego estaba programado para lanzarse en PC y hasta en PlayStation. Aquí Microsoft realmente lo posicionó como un juego exclusivo de Xbox. Microsoft es propietario del desarrollador Double Fine ahora, por lo que también este juego ya sería un juego como más propio en sí, en lo que se refiere a que se lanzó día 1 en Xbox Game Pass, lo que lo convirtió en uno de los lanzamientos del primer año de Xbox Series X que destacó, hay que decirlo. Este juego yo la parte 1 la jugué en PlayStation 2, pero aún así, si pudiera estar a la altura de las expectativas de su predecesor, sería un juego decisivo para lo que sería Psychonauts 2. Microsoft aquí afortunadamente hizo un trabajo con Psychonauts 2 y realmente es un juego excelente, tipo de plataformas que es tan bueno como el clásico juego original de culto, o si no mucho mejor. Si bien contiene algunas mecánicas de plataformas similares, aquí Double Fine aumentó el calor de la secuela con un diseño de niveles más ingeniosos y una narración sinceramente conmovedora. Aquí Psychonauts 2 puede parecer una caricatura irrelevante de la década de los 90, pero es un juego realmente en términos de narración ambicioso y describe diferentes problemas de salud mental con empatía. Eso es algo que me gusta mucho. Funciona tanto como una experiencia de aprendizaje positiva para los niños como para los adultos. Y tenemos It Takes Two. Realmente este juego podría ser el mejor juego multijugador de este tipo. Y este juego de aventuras para dos jugadores es una obra de amor realizada por Hansel Light Studios y el director Joseph Fares. Este juego, en lugar de enfrentar a los jugadores entre sí, es un juego operativo puro en el que los jugadores resuelven acertijos y plataformas juntos. Cada nivel presenta mecánicas completamente nuevas que mantienen las cosas frescas a lo largo de la aventura. Es corto, es el único problema, 12 horas. Este juego fue un juego diseñado desde cero con el modo multijugador en mente y eso se nota porque los juegos buenos, juegos cooperativos en sí son difíciles de conseguir. Hay por ahí toneladas de juegos multijugador, pero pocos piden a los jugadores que trabajen en conjunto para poder progresar en una historia creada. Y en sí faltan algunos tipos de juegos como este, un juego que se preocupa por tanto la mecánica multijugador como la narrativa. Aquí este juego es una comedia romántica sobre una pareja al borde del divorcio que se convierten en pequeños muñecos y deben trabajar juntos para volver a la normalidad y reparar su relación. En sí, el marco narrativo es inteligente, combina a la perfección un género que se basa en una buena comunicación y cooperación entre los jugadores. Es un juego multijugador que salvará tus amistades y no la destruirá. Y continuamos con este juegazo, este Ori and the Will of the Wisps. Si alguna vez tú quisiste jugar algún Metroidvania que parezca una pintura en movimiento, oye, no hay más opciones que este Ori. Esta es su segunda entrega y como ves, este estilo que tiene artístico, majestuoso, la historia es sorprendentemente conmovedora, pero en sí esta no es una razón suficiente así para elegir este juego, sino que el hecho de que la Xbox Series X pueda mover este juego a 4K 120 frames realmente es una joya. Y esta secuela, como te digo, es una secuela mejorada completamente al respecto del primer título. Un gran mundo para explorar, nuevos movimientos para aprender y más jefes para vencer. Si eres fanático del género Metroidvania, este título independientemente demuestra que incluso con un equipo pequeño de developers puedes crear un juego que se siente tan pulido y gratificantemente como cualquier otro estudio de gran presupuesto. Este es uno de los juegos que tú también deberías probar.
Y no podemos dejar afuera el Forza Horizon 5, este estilo de juego tipo carreras en Forza Horizon recorre, oye, la perfección en lo que se refiere al simulador de carreras versus un juego estilo arcade. Realmente este juego tiene esta combinación y es la entrada más reciente de Forza. Aquí Forza Horizon 5 trae este juego de carreras mundo abierto y vas a visitar a México para que veas algunos de los entornos y autos más hermosos, más exhibidos para una consola. Y como te digo, es muy en serio, este juego vale la pena solo para ver lo hermoso que es, cómo lo corre tu consola, el hecho de que este juego obtenga la mejor calificación para lo que es un juego de carreras. Realmente es increíble. En sí, este juego se ve a veces irreal. El juego funciona como la mantequilla a 60 frames según la configuración que tú prefieras, y ahora tiene inclusive bastante horas de contenido para tu recorrer y explorar. Forza Horizon 5 es uno de los juegos que deberías probar para tu Xbox Series. Y continuamos con lo que es el Flight Simulator. Realmente este juego se lanzó por primera vez en el 2020. No era un juego tan accesible así. Incluso la computadora más robusta, más high-end, podría tener problemas con este gran juego. Si bien fue aclamado por la crítica como uno de los mejores juegos, para el 2020 parecía que muchos jugadores realmente no iban a poder jugarlo hasta que llegó la Xbox Series X. Aquí realmente este juego aterrizó en este sistema y realmente un año después llegó al Game Pass y valió la pena. Aquí aquellos que tienen una Xbox Series pueden jugar este Microsoft Flight Simulator con bastante generosidad. La versión de Xbox Series X elimina las variables que surgen al intentar ejecutar este tipo de juego, que es bastante pesado, optimizándolo para una tecnología más consistente. Algunos fanáticos aquí van a poder desear tener un mouse y un teclado. Aquí lo vas a poder hacer. Igual con un control simplifica la experiencia de vuelo. Todo el juego en sí se siente menos complicado en general, lo cual es una gran noticia porque volar es lo suficientemente complejo y realmente aquí con este Flight Simulator vas a tener una gran experiencia en lo que se refiere a un gran simulador de vuelo. Finalmente traemos este Gear Static de la franquicia Gears of War. Ustedes saben que siempre ha sido conocida esta franquicia por su acción estrepitosa, sus disparos increíbles. Realmente puede sorprenderte escuchar que Gear Static realmente es un derivado. Esta serie en sí es un juego de estrategia por turnos en que los jugadores planean ataques metódicamente. Aquí te va a sorprender el cambio de este género. No es tan drástico así como podrías entender, pero este sigue siendo un gran título en términos de lo que se refiere a este juego de Gears of War. En sí, este juego es un shooter basado en cobertura, armas de gran tamaño, hordas, y realmente comparado con otros juegos de estrategias, este Gears Tactics es un juego un poco más pesado en lo que se refiere en acción, y los enemigos aquí aparecen con mucha frecuencia. Los jugadores pueden hacer mucho más en un turno que solo moverse y disparar. Aquí puedes armar el universo de Gears of War de realmente una manera totalmente diferente, pero esa nueva versión de la franquicia que reinventa este ritmo y lo lleva ahora a un marco de estrategia para aquellos fanáticos de este género realmente es un plus y es un juego que debes probar. Y básicamente estos son los juegos, los mejores juegos para Xbox Series que tú deberías probar este 2023. Por ahí traeré uno de los tops de los juegos más esperados para Xbox Series y vamos a ver un top sobre los mejores juegos de PlayStation 5. Realmente espero que este video no se haga tan largo porque quería hablar un poquito de cada uno de los juegos, pero nada, déjame saber en los comentarios tus impresiones, si se ha quedado algún juego Xbox Series. Aquí simplemente estoy documentando aquellos juegos que sacan el provecho de estas consolas de nueva generación, Xbox Series X, Xbox Series S. Realmente estos juegos que realmente aprovechen la consola como tal de esta generación. Y nada, suscríbete al Club Gaming and Tech, déjame un like. Y nada, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei, me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.